Muy buenas tardes, amados hermanos. Nuevamente, queremos tener este tiempo de meditación y vamos a continuar estudiando el pasaje que comenzamos esta mañana sobre Isaías, el capítulo 8, el versículo 13. En realidad vamos a estudiar este versículo ahora y dar algunas exhortaciones, recomendaciones que le hace el Señor al profeta Jeremías en vista de una circunstancia en la que aún el profeta podía temer lo que estaba pasando en ese momento. Pero Dios quería que él tuviera temor, como hemos estado hablando de él, ese temor reverente, ese temor santo hacia Jehová de los ejércitos. Pues recuerden, hablamos acerca o explicamos lo que era las dos clases de temores. El temor santo, el temor reverente, el temor que nos inspira a honrar a Dios, a obedecer a Dios, a apartarnos del pecado, a darle la gloria que Dios se merece, y ese temor ¿verdad? Hacia aquello que nos puede hacer daño, que nos lleva a desconfiar o muestra desconfianza en el Señor, que nos puede llevar a un estado de nervio, de pánico, que nos saque de la capacidad de nosotros poder razonar en ese momento y tomar las decisiones pertinentes. Así que voy a leerle nuevamente Isaías 8:13, dice la palabra de Dios: a Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor, él sea vuestro miedo. Es el título, sea Jehová vuestro temor. Y vemos en este pasaje que el Señor hace un llamado al profeta Isaías a que no temiera a lo que la gente en ese momento estaba temiendo, a lo que el pueblo temía, sino que fuera realmente Jehová su temor. El capítulo 8 predice la destrucción de Damasco, ¿verdad? La capital del reino de Siria. Igualmente se predice en la destrucción del reino del norte, de Israel. Israel, el reino del norte está arriba, ¿verdad? Y más arriba está Siria. Y Israel se había ¿verdad? Unido con el rey de Siria para atacar a Judá. Así que por medio del profeta Dios habla al pueblo, a ambos pueblos, porque realmente las dos casas, tanto el reino del norte como del sur, se habían apartado de Dios. Pero la casa de Israel o la casa, ¿verdad? El reino del norte se había ido más allá ¿verdad? De la palabra de Dios. Y aquí el Señor, pues, por boca del profeta Isaías, predice la destrucción tanto de Siria como de Israel por mano o utilizando como instrumento al reino de Asiria, a los asirios. Asiria iba a venir, iba a quitarle la riqueza, como dice el capítulo 8, y también iba a atacar a Judá, solo que en el caso de Judá, Dios no iba a permitir en ese momento que fuera entregada a los asirios. Pero conocemos la historia que el reino del norte cayó primero, por el 722 cayó primero, y fueron sacados de su territorio. Así que este es el contexto histórico de este capítulo. El versículo 9 y 10 vemos o se predice también la destrucción de los asirios. Note, así como sucedió y el Señor lo predice, el reino, o sea, los caldeos, aunque Dios lo utilizó a ellos para destruir o tomar al reino del sur, a Judá, sin embargo, Dios también predice
por Habacuc la destrucción de los caldeos. Y así también en estos versículos se deja ver, en el versículo 9 y 10, la destrucción de los asirios, que aunque Dios utilice como instrumento a una nación, a un pueblo o a alguien, a enemiga del pueblo de Dios, lo utilice como instrumento para hacerle un mal o un daño a su pueblo, a sus hijos, es bajo el permiso de Dios, pero Dios, aquellos que son utilizados como instrumento y que normalmente creen que es por su poderío, pues Dios tarde o temprano pues les juzga. Y eso sucedió con los asirios, como sabemos, y la historia nos muestra que fueron también destruidos y luego vinieron otra potencia en el área, los caldeos, bajo Nabucodonosor, en quien, ¿verdad? Bajo este rey, pues fue entregado el reino del sur. Así que eso vemos aquí. Así que en vista de todo esto es que el Señor llama al profeta y le enseña fuertemente. Dice aquí el versículo 11, dice, porque Jehová me dijo de esta manera, con mano fuerte, y me enseñó que no caminase. Es decir, le enseñó con mano fuerte, poderosa, y le instó para que no caminara, en primer lugar, para que no anduviera por el camino del pueblo. Note, para que no, en primer lugar, le mandó a que no caminara por el camino del pueblo. El fracaso del pueblo de Dios en aquel entonces fue precisamente por andar en camino equivocado, en los caminos de las otras naciones, como el adorar ídolos como las otras naciones, el hacer alianza con ellas para buscar propósitos egoístas o fuera de la voluntad de Dios, como fue en el caso del reino del norte, Israel, las 10 tribus del norte que se unieron con Siria para atacar a sus hermanos. Esto eran propósitos y los propósitos, ¿verdad?, no correctos delante de Dios. Y los profetas, pues, hablaron en contra de eso, de que ellos se apoyaran en otras naciones para lograr propósitos que ellos entendían. Así que no debían dar por el camino del pueblo que estaba equivocado. Así también hoy la iglesia puede ser que tenga que sufrir ciertas consecuencias por andar o vivir como el mundo. Realmente Dios nos ama a nosotros. Dios quiere nuestro bien, Dios quiere bendecirnos, Dios quiere ayudarnos. Pero puede ser que nosotros como hijos de Dios, como creyentes, quizá andemos de una manera equivocada. Entonces Dios tiene que de alguna manera disciplinarnos para apartarnos de ese camino. Y puede ser que utilice aún quizá los incrédulos, o que nos engañen los incrédulos, que los incrédulos nos engañen o nos roben, porque quizá nosotros andamos fuera de base, o nosotros estamos caminando no con el Señor. En segundo lugar, dice también el versículo 12, dice, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración. Note que no llamara conspiración a lo que el pueblo llamaba conspiración. El pueblo de Israel y de Judá consideraron, ¿verdad?, al profeta Isaías como a Jeremías como conspiradores con las naciones enemigas. ¿Por qué? Bueno, porque estos profetas le profetizaron la destrucción por los enemigos. Ellos pensaron, ¿verdad?, que ellos estaban aliados, ellos estaban de parte de estas naciones. Por ejemplo, el profeta Jeremías, que le predijo aún los años, la cantidad de años que el reino del sur iba a estar en cautiverio, 70 años, por los caldeos, y le profetizó al pueblo, a los reyes,
que debían aceptar esa esclavitud, que debían ser llevados, permitir que los asirios se lo llevaran. Ellos no aceptaban esto, ellos no querían esto. ¿Por qué? Porque ellos entendían que como pueblo de Dios, no, ¿verdad? Estos pueblos paganos, impíos, malos, idólatras, pues no podían ellos ser, ¿verdad? El instrumento para, ¿verdad? Combatirlo a ellos, para destruirlo a ellos. Pero sí Dios permitió, como vemos en la historia, que estas naciones como Asiria, como los caldeos, pues destruyeran estos reinos. Pues ellos pensaban, ¿verdad? Los amenazaban, sabemos, ¿verdad? De todo lo que sufrió el profeta Jeremías y fue puesto en la cárcel, fue puesto a pasar vicisitudes, necesidades, porque él le predicó la verdad de Dios. Así que ellos no debían llamar conspiración a lo que el pueblo llamaba conspiración. No debían, ¿verdad?, temer, como vemos en la segunda parte de este versículo. Existen anuncios y declaraciones de la gente que no son verdad, son especulaciones que no debemos creer ni temer. Y ciertamente en estos días estamos oyendo algunas especulaciones. Estamos oyendo anuncios quizá equivocados o que no tienen fundamento. Y quizá nosotros podemos temer a eso, nosotros podemos aún creer lo que la gente está diciendo que estamos haciendo, ¿verdad? En este caso ellos como profetas estaban haciendo lo correcto, estaban anunciando la verdad de Dios, pero ellos estaban llamando a eso conspiración. Y quizá ellos podían creer eso y temer y eso realmente no permitirles realizar su ministerio. Pues el Señor le dice que no consideraran o no tuvieran esa visión como ellos tenían acerca de esa situación que se estaba dando. El versículo 12 también, en tercer lugar, dice aquí, se le dice al profeta, a la segunda parte, ni temáis a los que ellos temen, ni tengáis miedo. Note que no temiera a los que ellos temen, ni tuviera miedo. El profeta no debía temer a lo que el pueblo temía, lo que estaba por pasar, su caída y cualquier acción contra ellos, pues no debían temer, no debían preocuparse o tener miedo a sus acusaciones, a lo que ellos podían hacer contra ellos. Ellos debían y en el caso, ¿verdad?, de Isaías, él debía creer a Dios, no debía temer a lo que el pueblo temía. Su temor, pues, debía ser Jehová de los ejércitos. El profeta tenía que confiar solo en Jehová su Dios. Y así también nosotros hoy no debemos temer lo que teme la gente. Realmente la gente, esta circunstancia en que estamos viviendo, la gente está con temor, con miedo. Pero ese miedo que no tiene confianza en Dios, ese miedo humano, natural, y que algunas veces lleva al hombre a hacer lo malo, más bien que lo correcto, como es el temor de Dios. Así que no debemos tener ese temor, porque ese temor nos puede llevar, como veíamos, a situaciones que no sepamos manejar la circunstancia, la situación, y se nos escape de la mano el control y tengamos mayores problemas por no creer a Dios, por no confiar en el Señor. Así que no debemos temer lo que la gente teme. Aunque el mundo esté asustado, esté temeroso, tenga pavor, haga las crisis, nosotros como cristianos deberíamos ser entes que estemos ayudando a esa situación, que estemos tratando de ayudar para que la gente ponga su fe y confianza en Jesucristo, para que sepa que Dios está en control,
no escapa a eso que se ha dicho acerca del origen de este virus, si fue a propósito, con algún propósito malo de destruir esa población anciana. Muchas cosas se está diciendo a ese respecto. Si ellos hacen eso, es porque Dios se lo permite. Pero también si ellos hacen lo malo, porque esa no es realmente la voluntad de Dios. Dios no quiere que el hombre determine quitarle la vida, por ejemplo, a los ancianos, porque ya han vivido mucho o porque son una carga para el Estado. No, esa no es decisión de un gobernante, de los reyes. Esa es decisión de Dios, en el tiempo de Dios. Pero si ellos hacen planes y toman decisión, si realmente fue así, pues también Dios lo va a juzgar a él. Y ahora no sabemos con exactitud qué ha sido. La gente está estudiando y las naciones están realmente considerando este virus y considerando las causas y para llegar a conclusiones y aún verá, se piensa que esto ha sido con propósito de crear un nuevo orden que nosotros sabemos como cristianos que eso está escrito y que la historia de la humanidad está escrita, lo que va a pasar en el mundo y lo que pasa es con el permiso de Dios. Así que eso debe darnos paz, eso debe darnos quietud, reposo, confianza y no temer a ese temor pecaminoso, a ese temor, ¿verdad? O ese temor que ¿verdad? No honra a Dios y piensa más bien en su bienestar y puede tomar o se pueden tomar decisiones propiamente egoístas, ¿verdad? Para defendernos y quizá sin importarnos los demás. Así que no debemos temer a lo que el pueblo teme. Debemos creer a Dios, creer a su palabra. En cuarto lugar, el versículo 13 dice: a Jehová de los ejércitos, a él santificar. Que Jehová de los ejércitos, ¿verdad? A Jehová de los ejércitos santificara en su corazón, dice este pasaje. A Jehová de los ejércitos, a él santifica, sea él vuestro temor, él sea vuestro miedo. Esto es que reconociera al Todopoderoso en su corazón, que le diera el crédito a Jehová, que reconociera la palabra de Dios como la verdad. El profeta debía santificar a Dios en su corazón. Debía santificar a Dios en su corazón, darle crédito a Dios, apoyarse en Dios, en Jehová de los ejércitos. No creer a lo que la gente dice que no tiene fundamento. Las cosas que son ciertas, que son verdad, sí tenemos que creer, tenemos que escuchar, tenemos que discernir entre lo bueno y lo malo, tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a discernir. Pues el profeta debía santificar al Señor en su corazón. Y ese pasaje se cita en Primera de Pedro 3. Primera de Pedro, el capítulo 3, se cita ese pasaje en el Nuevo Testamento. Dice este pasaje de Primera de Pedro, el versículo 14 y 15, dice: más también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrantéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados
para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Sí, no debemos temer lo que el pueblo teme, no debemos creer lo que el pueblo cree, que no es verdad. Debemos apoyar en el Dios Todopoderoso y santificar a Dios. Santificar a Dios es una manera de reconocer el poder de Dios en nuestros corazones, el dar crédito a Dios, a lo que Dios dice, a su palabra. Y como dice este versículo, debemos estar siempre preparados, el versículo 15, debemos estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. De manera que debemos apoyarnos en el Señor, debemos creerle a Dios, debemos darle crédito a Dios, no lo que la gente dice. La gente puede decir que el mundo se va a acabar, o que esta pandemia va a cubrir a todo el país. Bueno, no tenemos que creer eso. No tenemos que creer eso. Debemos creerle a Dios, debemos mirar a Dios. Realmente en estas circunstancias tenemos que buscar a Dios, acercarnos a Dios, para buscar de Él ayuda, fortalecimiento. Y también Dios usa su palabra, como esto que estamos estudiando, para hablarnos, para fortalecernos y darnos claridad en nuestros pensamientos, en nuestros corazones, de manera que nosotros podamos estar fortalecidos, nosotros podamos estar confiados, nosotros podamos esperar en Dios, en la voluntad de Dios, hacer pues lo que honra y glorifica a Dios. Anote también el versículo 14, dice lo siguiente: entonces Él será por santuario. Después del versículo 13, que dice: a Jehová de los ejércitos, a Él santificar, sea Él vuestro temor, Él sea vuestro miedo. Entonces Él será por santuario. Note, Él será por santuario. Entonces así, cuando nosotros podamos realmente temerle a Él, honrarle a Él, reconocerle a Él, su autoridad, su poder, su verdad, Él va a ser por santuario. La palabra santuario se refiere al lugar, a un lugar donde Dios se manifiesta, su presencia se manifiesta, como fue el caso del tabernáculo en el desierto, también en el templo de Jerusalén, pues Dios se manifestaba en estos lugares para bendecir a su pueblo, para darle apoyo a su pueblo. Así aquí el Señor será por santuario a los que confían y se apoyan en Él. Él se manifestará para ser de bendición, de ayuda a aquellos que realmente pongan su fe y confianza en Él. De manera, hermanos, que si queremos tener la aprobación de Dios, el apoyo de Dios, que el Señor sea nuestro santuario. De hecho, nosotros somos santuarios. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios está en nosotros. El Espíritu Santo está en nosotros. Claro, ese Espíritu se manifiesta según nosotros nos rindamos a Dios. Recuerden lo que veíamos acerca del fruto del Espíritu, de que Dios quiere que nosotros vivamos una vida controlada por su Espíritu para que realmente Él pueda llevar su ministerio con efectividad en nuestras vidas. Y nosotros tener paz, nosotros estar, como dice Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, control, dominio de sí. De manera que es así como Dios puede ser un santuario efectivo para nosotros.
aunque lo somos porque tenemos el Espíritu Santo, pero ese Espíritu nos va a hablar, nos va a controlar dependiendo de nuestra comunión con Dios, de nuestra sujeción a su voluntad. Y el tener ese temor reverente, el temor que realmente le trae honor, gloria al Señor. En sexto lugar, el versículo 14, la segunda parte, note que dice, la primera parte dice del 14, entonces él será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo y por rey al morador de Jerusalén. El versículo 15 también dice, y muchos tropezarán entre ellos, y caerán, y serán quebrantados, y se enredarán, y serán apresados. Note, también le dice al profeta que esas personas que le rechazaron a él, esas dos casas de Israel que no se apoyaron en Jehová, pues el Señor iba a ser por piedra de tropiezo a las dos casas de Israel por no confiar ni apoyarse en él. Note esto. Estas dos casas iban a ser, ¿verdad? Iban a tropezar en esa piedra, en esa roca. Y esto es lo que se enseña en el Nuevo Testamento con la venida de Jesucristo. Realmente en estos capítulos, desde el capítulo 7 hasta el 12, se habla acerca del Emmanuel. Aquí el versículo 8 habla, Emmanuel, termina ese versículo. Y el versículo 10 también termina, porque Dios está con vosotros, es decir, ese es el término Emmanuel. El capítulo 7, 14 habla del nacimiento de ese Emmanuel. En el capítulo 8 sigue hablando de ese Emmanuel. Y el 9 hasta el 12 aquí se predice aún el reino de ese Mesías. De manera que en el Nuevo Testamento, cuando viene a Cristo, Israel rechaza al Señor Jesucristo. Entonces la palabra muestra, enseña, como dice Mateo 21, 42 al 43, ¿verdad? De que se cita ese pasaje de que Cristo iba a ser por piedra de tropiezo, aquellos que no, o que rechazaran, ¿verdad?, a su Mesías, que no creyeran en él, iba a ser por piedra de tropiezo. El apóstol Pablo también lo cita en Romanos 9, 31 al 33. Si no podemos creer y confiar en el Salvador del mundo, no puede haber esperanza, no puede haber quietud, no puede haber reposo, no puede haber la dicha, verá, en el corazón, en la vida del hombre, de la esperanza gloriosa que Dios tiene para los suyos. De manera que así fue con estas dos casas de Israel, o de Jacob, ¿verdad? Tanto el reino del norte como el sur tropezaron por rechazar la verdad de Dios, a sus mensajeros, a los mensajeros de Dios, por rechazar la verdad. Igualmente sucedió con la venida del Mesías, pues a la venida del Mesías rechazaron nuevamente a su Mesías y tropezaron y cayeron, fueron destruidos. Recuerden que Israel en dos ocasiones fueron dispersos por el mundo. Estos profetas predicen la caída de estos reinos y cayeron. Y Dios le restauró nuevamente, lo hizo volver a sus naciones, a la tierra de Israel. Y luego, con la venida del Mesías, ellos rechazan nuevamente al Emmanuel, al Dios que estaba con ellos, los rechazaron. Y entonces también en el año 70, pues nuevamente fueron destruidos, o Jerusalén, ¿verdad? Y el templo fueron destruidos. De manera que fue por rechazar la verdad
y tropezaron y cayeron. También vemos en el mismo capítulo 8, pero el versículo 16, le dice el Señor al profeta: ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Y luego dice el 17: esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. Note aquí, en séptimo lugar, el profeta debía conservar las enseñanzas que Dios le había dado. Y debía conservarla entre los discípulos, dice el versículo 16, ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Y luego el versículo 17 dice: esperaré, el profeta hablando, pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, dice, y en él confiaré. El profeta decide esperar, confiar en su Dios, más bien, no en lo que el pueblo estaba pensando, no en lo que o de lo que el pueblo, ¿verdad?, le acusaba, sino él decidió confiar, esperar y confiar en Jehová su Dios. Pues nota, el Señor manda aquí al profeta que conservara la palabra de Dios, las enseñanzas que le había dado, y en alianza con aquellos que realmente habían creído. Los discípulos, siempre hay un remanente, siempre hay un grupo que confía en el Señor, que cree a Dios, como en aquellos días de nuestro Señor durante su ministerio terrenal, que aunque no toda la nación creyó, pero sí hubieron algunos que creyeron, o un grupo creyó a Jesús como el Mesías y siguieron como los apóstoles al Señor. En Malaquías 3 vemos también ese último libro del Antiguo Testamento, donde el Señor, o se hace mención de un grupo, que aunque todo el pueblo, la mayoría del pueblo, habían rechazado a Dios, o estaban viviendo una vida indiferente para con Dios, aquí hay un remanente con el profeta. El versículo 16 del capítulo 3 de Malaquías dice: entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. ¿No? Una manera de animarnos unos a otros en tiempos de crisis, en tiempos difíciles, en tiempos en que flaquea el mundo en cuanto a la fe y la esperanza en Dios. Los que creemos debemos animarnos unos a otros. Y aquí este grupo pues se animó, dice: los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Dice el 17: y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Note la importancia de apoyarnos en Dios, de creer a Dios, porque Dios tiene registro, Dios conoce a los suyos, Dios conoce a aquellos que se apoyan en su palabra. Es interesante notar esto, que el Señor le dice al profeta que conservara la palabra, el testimonio, la ley. La palabra de Dios debe ser la base de nuestra fe, no lo que la gente dice, no lo que aparentemente la ciencia parece indicar. Lo que es cierto, correcto y comprobado, debemos aceptar. Lo que no es cierto, por lo que aparenta, ¿verdad?, no debemos creerlo.
pero debemos de manera especial creer a Dios y a su palabra. Debemos apoyarnos en ella. Ella debe mostrarnos el camino a seguir. Ella debe mostrarnos lo que debemos hacer en todo momento de la vida. Aquí mismo en el capítulo 8, el versículo 19 y 20, hay algo interesante que dice, y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos, que susurran hablando, responded, ¿no considerará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Note, si sucediera, ¿verdad?, que el pueblo o aquellos que no creían a Dios, ¿verdad?, indujeran a los demás a preguntar o a buscar respuesta en este tipo de personas, los encantadores y adivinos. Luego dice la pregunta, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Por qué ir a lugares extraños, equivocados, a buscar a Dios, a buscar respuestas? Como fue el caso en un momento de la historia del rey Saúl, que fue donde una divina a buscar respuesta por la desesperación, por el miedo a la circunstancia y porque realmente no había respuesta. ¿Por qué? En ese momento Dios no era santuario para el rey, porque el rey estaba mal, andaba mal delante de Dios. Y por eso, en su desesperación, fue al lugar equivocado. Pues aquí dice también, el versículo 20, dice, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Es decir, debemos considerar la palabra de Dios. Debemos ver que los que nos enseñan, los que nos hablan o nos exhortan de alguna manera, deben estar basados en la verdad de Dios, en lo que la palabra de Dios nos enseña. Si no nos hablan de acuerdo a la verdad, pues entonces porque no le ha amanecido, no conocen realmente la verdad y estén posiblemente hablando cosas sin sentido. Así es que debemos tener como base la palabra de Dios. El profeta, en vista de que Dios le había ocultado el rostro a la casa de Jacob, decide entonces, como dice el versículo 17, esperaré, y al final dice, y en él confiaré. Esa es la respuesta que usted y yo debemos dar a Dios en estos días y en todo momento de la vida cristiana. Debemos no llevarnos del rumor, no llevarnos de que se están muriendo muchas personas, no llevarnos de que nos va a atrapar a toda esta enfermedad. Nosotros debemos estar quietos y esperar la salvación de Dios. Debemos confiar en la gracia y la misericordia de Dios. Debemos estar orando para que Dios obre y nos libere de esta plaga, nos libere de esta pandemia, de esta enfermedad. Pueda haber un control, use los medios que tenga que utilizar. Y deseamos que Dios haga algo de manera milagrosa para que la gente tema a Dios, para que se dé cuenta que no son los hombres, sino Dios el que controla todas las cosas, el que ve todas las cosas, el que puede todo y que puede obrar y tener misericordia de nuestra nación, de nuestro país. Así es que note todo lo que el Señor dice, manda al profeta. En primer lugar, versículo 11, le dice que no debía andar por el camino de ese pueblo, o del pueblo de Israel, de la nación de Israel, que estaba equivocado. No debía llamar conspiración a lo que ellos llamaban conspiración. No debía temer a lo que ellos temían. El profeta debía confiar en un Dios todopoderoso y santificar a Dios, o sea, darle crédito a Dios, glorificar a Dios en su vida, en su corazón. No temer a lo que el pueblo temía, sino que fuera Jehová su temor.
Y entonces así, versículo 14, Jehová iba a ser santuario, iba a ser su presencia, se iba a manifestar para bendecir a aquellos que confiaran en él. Muestra aquí que iba a ser por piedra de tropiezo para las dos casas de Israel, por cuanto no dieron crédito a Dios, a él, por no confiar en su palabra. Iban a tropezar en la verdad, como tropezaron con Cristo cuando el Mesías vino, y cayeron y fueron destruidos nuevamente por segunda vez por rechazar la verdad, por rechazar a su Mesías. El profeta debía atar la palabra, debía conservar, debía guardar juntamente con los discípulos para confiar en el Señor. Como dice el versículo 17, el profeta decidió esperar y confiar en su Dios. Y eso es lo que debemos hacer, amado hermano. Y mi amigo que quizá esté o pueda escuchar este mensaje, que le hacemos la exhortación a nuestros amigos a que realmente teman a Dios, no a la circunstancia, a la enfermedad, porque de hecho un día vamos a partir de esta vida, sino que creamos a Dios que nos da vida eterna, que nos da un lugar de descanso eterno, que nos puede ayudar en este mundo a realmente vivir en victoria, a tener esperanza y vivir quieto, reposado, confiado en la gracia y la misericordia de Dios. Así que, ¿cuál es el tipo de temor, de miedo que tenemos? Es bueno que nos preguntemos, ¿cómo estamos en esta circunstancia, en este momento? ¿Qué estamos temiendo? ¿Estamos temiendo a los hombres, a los que las naciones, las grandes potencias quizás han hecho o percibimos que están haciendo maldad? Y todo esto nos horroriza, nos crea pavor. Estamos mirando que esta enfermedad puede llegar a nuestras casas, a nuestras familias, a nuestros ancianos. O estamos quietos, reposados, confiados, con paz en nuestro corazón, confiando en el Señor y solamente en nuestro Señor, porque Él es el que nos puede salvar, no del alma, sino librar, ayudar en estas circunstancias y ayudar, tener misericordia de nuestra nación. Así que el Señor le bendiga mucho y nos siga guardando y fortaleciendo en la fe, en la esperanza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.